Listo. Entonces la clase hoy día, sí vamos a ver una de las funciones que nos queda la semana pasada, como tuvimos unos 15, 20 minutos menos, y ya ir directamente a lo que deberían ser las divisas, y dentro de divisas sobre todo comenzar con lo que es análisis técnico. Entonces, primera función que vamos a utilizar es BTMM, una función de tesorería. Esta función también estaba en el submenú de F2, en Governance. Entonces, acá nosotros vimos World Bonds y ahora vamos a ocupar BTM. ¿Sí? Deberían ver algo de este orden. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá a la izquierda arriba, nosotros vamos a tener todo lo que estaba en naranjo, acuérdense, siempre es puntomizable. Entonces, por defecto sale Estados Unidos, pero yo lo voy a cambiar a Chile. ¿Ya? Todos los países van a tener distintas cosas. ¿Ya? Como el tablero es distinto, voy a decir. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga Chile, debería haber algo de este orden. ¿Ya? Entonces, aquí van a haber algunas cosas que ya deberían saber, algunas cosas que van a estar viendo las próximas semanas, y hacia, digamos, el término del curso futuro, otras cosas que ya saben quizás de pregrado. Entonces, primero, lo que tenemos arriba es la inflación, ¿sí? El índice de precio del consumidor, el IPC. Entonces está en términos nominales y en términos reales. Y luego lo que tenemos aquí es la tasa de cámara promedio. La tasa de cámara promedio es a la que se están intercambiando justamente los depósitos como soberanos. Voy a decir que es como la tasa de libre de riesgo, pero llevada a la práctica. Como la tasa de política monetaria, pero ejecutada en 6,98. ¿Sí? Después podemos analizar cuánto ha subido eso. Si uno después ve los bonos en pesos andan en ese orden y generalmente es a un año. Por eso si hay una tasa distinta entre la captación y la colocación, normalmente esto te da el promedio de eso. ¿Sí? Entonces, después que tenemos un swap, ¿alguien sabe lo que es un swap? Un Intercambio grupo de de... divisa. Un intercambio de cosas, cierto. Si traducimos swap, lo traduciríamos como permuta. Pero, ¿qué cosas puedo swapear? Un swap, tasas, por ejemplo. Buena idea. Eso es lo que más van a ver en futuros con el profesor Castillo. Entonces, un swap típicamente uno tiene un IRS, un Interest Rate Swap, en el que yo digo, mira, yo tengo una tasa flotante y la voy a cambiar por una tasa fija. Típicamente las carreteras hacen eso. Tú tienes una tasa que pagas TAB más algo, la tasa de la asociación de banco, y tú la swapeas por una tasa fija en pesos, por ejemplo. O un Cross Currency Swap, un CCS. El CCS normalmente dice, oye, yo estoy endeudado en UF, por ejemplo, y quiero cambiarme a peso, o en dólares y quiero cambiarme a euro, o en libra esterlina y me quiero cambiar a wones coreanos. ¿Sí? Entonces, y podría tener de las dos. Podría hacer un cross currency con interest rate swap. Y yo podría decir, oye, estoy en flotante en euro y quiero cambiarme a fija en reales brasileños. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí hay dos tasas. Si se fijan, tenemos 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta 10 años. ¿Ya? Entonces ven que lo que estoy cambiando es pesos por cámara. Ya estoy cambiando una tasa fija por una tasa flotante. La tasa de cámara promedio cambia de acuerdo a la tasa de política monetaria. Entonces, lo que estamos viendo ahí es un interest rate swap. ¿Por qué hay dos tasas? ¿Alguien se imagina por qué hay dos tasas? Una es la que tengo que pagar en peso y la otra que es la que recibo en cámara. Ya.
O sea, pero cuando es cámara, recibo lo que sea la tasa de cámara en ese momento, ¿ya? Pero lo que sí es que yo tengo un precio de compra, voy a decir, y un precio de venta. Fíjense que el swap, como la mayoría de los futuros y otras cosas, y después van a ver que un swap se valoriza como un portafolio de forwards o de futuro, es un seguro, ¿ya? Entonces aquí tú estás tratando de asegurarte la tasa. Entonces, por eso que puede haber alguien que esté comprando la tasa fija y alguien que esté vendiendo la tasa fija. Entonces, por eso tengo dos precios. Depende, y el concepto que se utiliza mucho acá localmente es alguien se está activando y alguien se está pasivando con el swap. Entonces tengo unos precios para quien se está activando y tengo otros precios para los que se están pasivando. Fíjense que lo que aquí yo estoy cerrando es la tasa fija. Entonces por eso se cotiza como la tasa que tendría que terminar pagando el que entra en ese swap. ¿Cuánto recibo? Cámara. ¿Cuánto pago? Fija. ¿Sí? Entonces es como cuando vemos los precios de cualquier cosa, tengo el bid y tengo el ask. Ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahí como cotizaciones en todos los plazos. Y notarán que las tasas más altas son ahora en el plazo de un año, pero después eso tiende a bajar muchísimo, sobre todo por las expectativas de inflación de este año que esperan que superen la inflación del año anterior. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos abajo? La TAB nominal. La TAB es la tasa activa bancaria o de la asociación de banco. Y entonces ahí tenemos a 30 días, 90, 180 y 360, todas las tasas a las que se están prestando los bancos. Y fíjense que no siempre que los bancos presten, informan o reciban depósitos, por ejemplo. Por eso que si ustedes ven al lado los depósitos a 30 y 90 días, esa tasa no es igual, porque esos son los que informan al Banco Central y estos son los que informan a la Asociación de Bancos. Entonces eso podría cambiar. ¿Sí? Si ustedes además ven aquí arriba, tienen la tab en unidades de fomento y la tab en unidades de fomento va a tener justamente la diferencia con la tab nominal, ¿qué será? ¿Cuál será la diferencia entre estas dos tasas? La de UF y la de nominal. ¿Alguien se le ocurre qué será? Usar la variación de precio, ¿no? ¿Variación de precios de qué? Que los F están en reales y la otra no viene solamente. Tal cual. Entonces, el concepto que se ocupa típicamente en el mercado, si a alguien le gusta mucho renta fija y después va a trabajar en eso, es la compensación inflacionaria. Entonces, fíjense, inflacionaria. Fíjense que la diferencia entre este y este, bueno, lo exacto sería decir algo de este orden. Paridad de Fischer, 8,35% debería ser igual a 1 más la tasa real, que es 0,41%, por 1 más la inflación esperada. Y esa es tu compensación inflacionaria. ¿Se entiende? Porque si ustedes se fueran largo en nominal y corto en UF, entonces lo único que van a tener de diferencia es la inflación. Entonces, normalmente una mesa de renta fija, por eso estamos hablando de cosas con tesorería, lo que hace es apostarle a la inflación. Entonces, voy a hacerlo aquí bien simple, voy a hacer la diferencia, pero el exacto debería ser algo más, y contesto al tiro la duda, Claudio, debería ser 7,94%. Ya, si uno espera realmente que tu mesa de dinero crea que la inflación va a ser 10, por ejemplo, que es lo que cree el Banco Central, debería irme largo en UF y corto en nominal. Si tú crees al revés, que la inflación va a ser menos de 7,94, entonces tú deberías irte largo en nominal, corto en UF. ¿Se entiende? Y obviamente es más sofisticado, eso después lo pueden discutir mucho más en renta fija, pero uno podría pensar que en los distintos plazos va a ser eso
diferente. Entonces quizás tú quieres ir largo en UF en el plazo de 3 meses, en el overnight quizás en 1 año y en 10 años, y en todos los otros plazos quieres ir corto. Claudio. Pero más que hablar como compensación inflacionaria, quizás lo más preciso es hablar como variación de precio, porque igual puede haber deflación, aunque es mucho menos probable. ¿Cómo así? Porque a fin de cuentas la fórmula que se aplicó hoy fue la ecuación de Fischer. Y me acuerdo Ujú. que ecuación de Fischer generalmente también uno puede poner la deflación, que en ese caso sería negativo. Aunque, repito, es mucho menos improbable. O sea, es cierto, o sea, podría ser compensación deflacionaria, tú dices, cierto, o sea, pero porque en el mercado es difícil que hablemos de deflación, es cierto que algunos meses los tenemos, no recuerdo nunca que implícitamente el mercado haya pensado en deflación, o sea, como que la diferencia de las tasas fuese negativa. Podría ser súper interesante en algunos de los pocos países de Europa que quedan con tasas negativas, o en Japón, que es un país deflacionario hace mucho, pero generalmente estamos pensando en la inflación, no solamente la parte positiva, sino en inflación negativa, voy a decir también para pensar en la deflación. ¿Sí? Solamente este es el concepto que se ocupa en el mercado. ¿Sí? No lo inventé yo en el fondo. ¿Sí? La compensa inflacionaria es justamente lo que el mercado piensa que es la diferencia entre esas dos tasas. ¿Se entiende? Por eso también tienden a hacerlo como a la rápida, como uno menos el otro, aunque ya bueno, nos lo habrán demostrado en Finanza 1 que no es exactamente lo mismo, pero como que el mercado tiende a hacerlo de esa forma. El mercado chileno, voy a decir. ¿Sí? Entonces, voy a limpiar un poquito la pantalla. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá entonces lo mismo para el swap de UF contra cámara, ¿ya? Entonces fíjense que ahí el panorama es bien distinto porque la tasa de cámara paga algo insuficiente en 3 meses y en 6 meses. Entonces está súper movido porque la inflación en el corto plazo está disparadísima. Pero fíjense que después ya no es mucho más lo que uno tiende a compensar. ¿Se entiende? Entonces uno diría, oye, se estabiliza en 10 años, en 5 años, en 3 años, inclusive en 2 años. Pero acá es donde podrían estar las oportunidades importantes para especular justamente con el swap. Fíjense de nuevo que ahí tenemos un interest rate swap, pero está en UF. Entonces ya es como una moneda distinta, un cross currency swap, porque al final igual nadie nunca ha tenido una UF en la mano, igual te lo van a traducir a peso. Entonces ahí es como la mezcla de los dos swaps que revisarán con el profesor Castillo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos abajo, ya dijimos, la tasa de la asociación de banco en UF y los depósitos. Aquí entonces tenemos el Spot FX. Aquí tenemos el yen japonés, el euro y el real brasileño. Ese 128, ¿qué será? ¿Cómo leo ese 128? Que un CLP vale 128.140 yuan japonés. O sea, ¿el yen japonés vale menos que un peso? ¿No es el par contra el dólar? ¿Por qué? Porque creo que la otra vez lo vi más que nada. Por eso no. Pero es cierto, es todo contra el dólar. Ojo, siempre, acuérdense lo que dije, Bloomberg siempre piensa que Estados Unidos todo es cierto. Entonces uno dice, pero estoy en Chile. Lo lógico sería hacerlo de esa forma y vamos a mostrar la paridad. No, pero esto es, por cada dólar te doy 128 yenes japoneses. Por cada dólar te doy 4,81, voy a resumir, reales brasileños. Pero acá, por cada euro te doy 1,074 dólares. Ojo, entonces por eso que la anotación es así. Ya bueno, lo que está ahí, ¿ya? Perdón, al revés. Y acá,
pero el del centro, y le voy a cambiar el color, va a ser euro, dólar. ¿Ya? Entonces después vamos a pasar a la función de moneda, pero las monedas siempre se van a leer la moneda fuerte contra la moneda débil. Por eso que el dólar peso se escribe así. Pero cuando yo digo, fíjense, aquí al lado está Exchange Rates. Cuando digo esto es 8.42, esto es 842 pesos chilenos por cada dólar. Entonces, ¿la anotación está al revés? Sí, está al revés. No vamos a hacer nada para cambiarlo, así es como funciona el mercado. Cualquiera que diga que se escriba al revés, no es cierto, acá lo tenemos en pantalla, pero además vamos a mostrar todas las paridades del mundo, ¿sí? Vamos a decir cuáles son los casos, además, aparte del euro, que no se ven así. Entonces, fíjense, esto va a ser súper importante ahora que tienen que escoger su moneda para el primer informe que deben entregar la próxima semana. Como yo les decía en la clase anterior, sería ideal que después de la clase de hoy ustedes pudieran haber escogido, mirar un poco el gráfico y decir, mira, deberíamos comprar acá, vender acá. Solo en la interna del grupo, no tienen que enviar ningún informe, pero sí más o menos tener claro para que la próxima clase podamos partir diciendo, oye, nosotros escogimos el franco suizo y dijimos que comprábamos acá, vendíamos acá, etcétera, y perdimos plata. Queremos entender por qué perdimos plata. En vez de no haber hecho nada y esperar a la próxima clase y después de clase hacer el informe, como que vienen una semana de marcha blanca, ¿sí? Creo que es valioso aprovecharla para evitar errores al futuro. Porque fíjense, 8.42 es caro o barato. Alto en comparación a lo último. Ya. Entonces, ¿a ustedes les gustaría comprar peso o no? No, porque está muy caro. Ya. Pero fíjense que si yo graficara eso, el gráfico se iría hacia arriba. ¿Ya? Pero cuando el gráfico de una divisa va hacia arriba, quiere decir que se está apreciando o depreciando. Depreciando, ¿no? Depreciando. Solo eso pasa con las divisas, porque fíjense que cuando ustedes tienen dólares, voy a decir, la posición larga en dólares, automáticamente tienen una posición corta en la moneda contraria. Una divisa, por eso, tipo de cambio, o sea, hay una tasa entre las dos cosas. Entonces, lo que uno piensa ahí es que justamente si yo voy en dólares, renuncio a pesos al tiro. O si voy en pesos, entonces renuncio a dólares de inmediato. Por eso que, a diferencia de las acciones, de los commodities, de los índices, de todo el resto de los activos, si ustedes ven que el gráfico va a subir, entonces deberían vender pesos. Si su moneda el peso, no sé, si su moneda el franco suizo y ven que van subiendo, franco suizo se está depreciando. Entonces ustedes deberían vender el franco, comprar el dólar. ¿Se entiende? No es tan intuitivo porque funciona al revés. Por eso que es bueno que practiquen al principio, porque siempre lo decimos, siempre pasa. Algún grupo va a tomar todas las posiciones al revés. Entonces, oh, la chunté a todos, pero perdí plata. Porque entendí esto al revés. Dije, oye, comprar pesos acá y vender acá. No, es al revés. Es dólares, porque yo quiero comprar los dólares a 800 y venderlos a 842. ¿Se entiende? Entonces, por eso hay algunas que no son así, pero ahí tenemos yenes japoneses, euro y real brasileño. Aquí siempre la duda es, oye, si estoy en Chile, ¿por qué no me muestran el peso argentino? ¿Por qué no me muestran los soles peruanos o el peso colombiano? Porque a nadie le importa. Esta es la data que si el mercado realmente quisiera esa data, aparecerían otras cosas en el panel. Por eso que si uno después acá pone otro país y ahí después ustedes pueden jugar un poco con la moneda que ustedes quieran, van a ver cuáles son los más importantes. Entonces, si uno pone, no sé, Ruanda, van a encontrar otra cosa. ¿Se entiende? Entonces van a encontrar ciertas cosas distintas en cada una de las, de nuevo, como el panel o el tablero que necesita alguien que se dedique sobre todo a tesorería. ¿Sí?
Después, entonces, acá abajo tenemos los interest yield. Entonces, las tasas de interés tenemos en dólar a plazos como más largos, ¿sí? 22 años, 25 años, 23 años en pesos, y acá las del Tesoro de Estados Unidos, a 5 años, a 10 años y a 30 años. ¿Sí? Ya, acá lo que tenemos son los basis swap. Un basis swap normalmente, voy a tratar de simplificarlo porque es algo complejo de explicar, voy a dejárselo eso a Augusto Castillo. Ustedes deben haber hecho este ejercicio en la primera mitad de futuro. Si alguien quiere cubrirse el precio de la benzina, ¿qué compraría? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro compraría si quiere cubrirse del riesgo de la benzina? ¿Petróleo? De petróleo. Listo. ¿La cobertura es perfecta o no? Casi. ¿Por Sí. qué casi? Porque el petróleo es un poquito más crudo, no sé. Bueno, es cierto, pues el petróleo no es la benzina. Tú no le echas petróleo, barriles de petróleo, que es el commodity, no le echas petróleo a un auto, o a un avión, o a una máquina industrial, etc. ¿Sí? Entonces, el base, eso te dejaba un riesgo de base, lo debieron denotar con la H en futuro. ¿Sí? Como, oye, yo estoy tratando de cubrir algo que se parece a, pero no es lo mismo, pero es lo más cercano que tengo. Ah, ya, eso va a pasar, porque no se cotizan futuro o forward de cualquier cosa. Entonces, basis swap es más o menos lo mismo. Lo que tú vas a hacer es que tú tienes algunas tasas que pueden cambiar, digamos la TPM, ya una tasa que es flotante o variable. Entonces, quizás tú no quieres cambiar toda la tasa porque tú vas a decir esto. Tú tienes un bono, no sé, pues tú eres el Parque Arauco y tienes un bono que es AA más, ¿ya? Entonces tu bono paga, no sé, 7,5 en pesos, ¿ya? Eso va a ser la tasa libre de riesgo, 6,98 más un spread, voy a decir 0,52%. Entonces, esto es RF y este es el premio por riesgo, el spread del bono. Bueno, quizás tú no quieres swapear todo esto, como ¿para qué voy a cambiar toda la tasa si de lo único que quiero protegerme es del riesgo de base? Como que se mueva la tasa libre de riesgo. Porque si esta sube hasta 8, entonces yo voy a pagar 8,52 porque el spread depende más de la clasificación de riesgo. ¿Se entiende? Entonces quizás tú quieres dejar fija esta parte. Y entonces lo que pasa aquí es que cuando hay un swap, una parte tiene que estar pagando mensualmente, trimestralmente, semianualmente, semestralmente. Entonces, pero de alguna forma tiene que pagar. Si tú tienes que enviar mucha caja y después si vas hacia el otro lado te van a dar mucha caja, como que es inoficioso para la empresa. Porque al final lo único que está moviendo es la base, por eso se habla de basis swap. ¿Se entiende? Al final, lo que hace el basis swap es justamente solamente preocuparse de la parte, de la base, insisto, del riesgo de base, no de todo lo que haya construido la tasa, sobre todo cuando se está haciendo un swap de tasa fija a tasa flotante o viceversa. ¿Sí? Y entonces ahí verán que los basis swap están pagando en negativo prácticamente en todos los plazos. ¿Sí? Acá arriba entonces, ¿qué teníamos? Donde dice exchange rates, tenemos el interbancario, por eso dice int. Eso es lo que si alguien hizo la práctica en una mesa de dinero o pretende trabajar en una mesa de dinero, es lo principal que van a tener ahí. Y entonces uno siempre tiene su pantallita del interbancario, que es el dólar en tiempo real. Y ahí ven que este es el bid, el precio al que el banco compraría, y este es el precio al que el banco vendería. Para el cliente es lo contrario. ¿Sí? El bid y el ask. Abajo tenemos el observado, que es el precio promedio del día anterior hasta las 11 de la mañana, informado por el Banco Central, y ahí tenemos el precio de la UEF. Tenemos las tasas en dólares, por eso se llaman TADO, para todos esos plazos, y tenemos el CDS. ¿Alguien sabe lo que es un CDS?
¿Contratos por diferencia? Cerca, pero no. El contrato por diferencia es un CFD, Contract for Difference. Contract for Difference, literal, es un derivado que te paga la mitad, no la mitad, pero te paga solamente la diferencia contra el precio de una acción, de un commodity, etc. ¿Sí? No es como comprar el contrato físicamente. El CDS es un Credit Default Swap, como dice Claudio. Entonces, un Credit Default Swap, que es lo último que deberían ver en el curso de futuro, es un seguro contra riesgo de impago. En el fondo, lo que estamos viendo aquí es que cubrirte contra que Chile no te pague sus bonos soberanos te costaría esto. Ya, de nuevo hay un bid y un ask. Voy a trascender de eso, pero voy a decir en promedio son 100. ¿Ya? ¿Eso en qué moneda de cambio estará dada? ¿En qué, esos 100 qué serán? De nuevo, ¿100 qué? Dólares, ya. Entonces, si yo aseguro 1.000 millones de dólares, me cobran 100 dólares por el seguro. ¿Le hace sentido qué les dice su espíritu comercial? Que no. Ya. Miren, lo que está ahí es en puntos base. Fíjense que ninguno dice, oye, esto es dólar, esto es tasa, esto es efectiva anual, esto es simple, no. Dice nomás, ¿ya? 100 puntos bases, ¿cuánto es? 1%. 1%, perfecto. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que si tú quisieras dejar algo libre de riesgo, voy a decir, si yo tomara un bono de Chile que paga 7,1 y tú le pagas a una compañía de seguro o un banco de inversión 1%, me aseguro a todo evento 6,1. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno podría decir, oye, crisis subprime, yo compro un CDO, un CMO o alguno de estos productos estructurados que tenían mucho crédito hipotecario, los mortgage, y además compro un CDS. Entonces, si no paga el banco que emitió esto, voy contra los clientes. Si no pagan los clientes, voy contra la casa. Y si no pagan, la casa no vale lo suficiente para recuperar la inversión en el bono, entonces ocupo un CDS y la compañía de seguros paga la diferencia. ¿Ya? Entonces, típicamente cuando se invierte en bonos, por eso estamos viendo algo que tiene que ver más con tesorería, sobre todo de corto plazo, pero también largo plazo, van a tener un CDS. Y entonces el CDS normalmente se ocupa para medir el riesgo país. Hay otra forma, ¿ya? En finanzas corporativas quizás lo van a mencionar más. Nosotros cuando tratemos de construir tasas la semana subsiguiente, vamos a hablar un poco del ENVI también, que es la otra forma, pero uno dice, oye, si sube el CDS, sube el riesgo país. Si baja el CDS, entonces baja el riesgo país. ¿Entiendes? Porque si el país es mucho más riesgoso, los bancos de inversión o las compañías de seguro que emitan los CDS van a cobrarte más caro por asegurarte. ¿Se entiende? Entonces, eso actúa como en términos simples, igual que el seguro del auto. Pues si tú chocas muchas veces, entonces la prima por el seguro va a subir. Si tú no has chocado nunca, entonces debería ser bastante más baja. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Abajo tenemos los currency forwards. Entonces, lo que estamos viendo ahí son los puntos forward. Distinto a lo que uno normalmente dice en clase, no quiero sabotear la clase, pero uno dice, mira, el precio de despacho de un futuro debería ser una cosa así. ¿Sí? Si quieren le ponen RF acá, el TC. Si lo hacen así como puritanamente en el sentido del libro, le ponen una tasa compuesta continuamente.
¿Ya? Listo. Lo que nosotros vemos acá es los puntos forward, porque uno en realidad dice esto en la realidad. ¿Ya? Uno tiene el spot y uno tiene los puntos. Tú perfectamente podrías ir con un banco y cerrar el banco que te dé el mejor precio spot y cerrar con otro banco los puntos forward. Nosotros en el Santander lo hacíamos mucho. Como yo trabajaba en la parte de corporativos que eran muy grandes, por encima de la FP, que eran institucionales, entonces ahí nosotros normalmente armábamos como toda la estrategia y en realidad a veces llamaba el Metro o la Armada o Codelco, así como cosas gigantes y decíamos ya, lo que necesitan hacer aquí es comprar en el Banco de Chile y cerrar los puntos forward con nosotros. O mira, a veces nos decían, no, es que Corbanca no está dando esto, ya, entonces tú toma un depósito a plazo acá, cierra el forward allá y tú podrías tomar este producto se llama FX Swap, tú podrías tomar el depósito a plazo en dólares. Y entonces la diferencia, porque si tú tomas un depósito a plazo en pesos y vendes en pesos a futuro, te queda lo mismo que si hubieras tomado un depósito a plazo en dólares. La diferencia era un arbitraje que se producía y eso se producía bastante más de lo que uno pensaba. Después uno dice, oye, es que el riesgo de invertir con Santander, un banco AAA, que invertir con Corbanca no es el mismo, claro, pero quizás si tú estás haciendo un overnight de hoy día para mañana, o de 2 días, o de 3 días, es bajo, súper bajo el riesgo. ¿Se entiende? Entonces nosotros proponíamos a veces arbitraje, siendo que tú te puedes quedar quizás con el depósito a plazo, con la venta del dólar, con los puntos forward o con el depósito en cualquier otra moneda. ¿Sí? Entonces, por eso lo que están viendo acá es que si ustedes quisieran comprar dólares a un año, voy a decir, pagan 46 puntos. Entonces ustedes se asegurarían a 8.44 más 46. Entonces, para asegurar el dólar en un año tienen 8.90. ¿Sí? Y ahí tienen para todos los plazos, 7 días, 15 días, 30 días. Bueno, estos son los que cotiza Bloomberg. En realidad en una mesa podría cotizarte los puntos forward a mañana. Eso llegan normalmente ese informe en la mañana. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta ahí. Alguien que quizás se quedó en un concepto más complejo atrás, ¿o no? ¿Seguras y seguros? Profe, ¿y ese 46 serían los puntos base para vender? O sea, es que, ojo, no son puntos base, son puntos forward. Este ya es en pesos. Literal son 46. Entonces, claro, si el cliente vende, el banco compra, pagaría 8.90. Si el cliente compra, entonces paga, este es el bid. Si el cliente compra, entonces el banco vende, pagaría 8.45,95. O sea, casi esto más 51 pagaría 8.97 aproximadamente. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, perfecto. ¿Qué vemos entonces en la última columna? Tenemos el precio del IPSA, eso está cotizado en puntos de índice, eso no son puntos base, eso no son pesos como los puntos forward, no es nada. Es solamente el valor del IPSA, fíjense que tienen el Dow Jones, que vale 33.000, y tienen el índice del Bovespa, de la Bolsa de Brasil, que vale 111. Pero, por ejemplo, no es que, por muy grande que sea la Bolsa de Brasil, no es más grande que el Dow Jones. Entonces, lo que digan los puntos no tiene un referente con el market cap del índice, por ejemplo. Solamente quiere decir que, no sé, Brasil fijó en los años 50 el índice en 100 y nunca más lo han reajustado. Y entonces va en 111.000. O lo fijaron en 2.000 y el Dow Jones se fijó en 10, o sea, cualquier cosa. Lo que te importa siempre de las variaciones de los mercados accionarios son las variaciones. Por eso que ahí lo importante es decir, oye, el Dow Jones ha bajado 981 puntos en la jornada. Bueno, ¿cuánto representa eso? El 0,3%. Ah, ya, eso es la rentabilidad que nosotros queremos medir.
¿Sí? Entonces, miren, creo que yo lo mencionaba en la clase anterior. Donde dice BCU Benchmark o BCP Benchmark, lo que hay aquí es que Chile, y solo Chile, bueno, no quiero decir solamente Chile, pero yo no conozco ningún otro país que haga esto. Y esto se publica en la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Qué es esto? Fíjense donde dice UF 02B, 5, 7, 10, 20. Esto es un índice que construye la Bolsa de Santiago, que es como si al bono le faltara un vencimiento constante. Entonces, si tú tuvieras un bono a 2 años, en un año más le va a faltar un año al vencimiento. Ya. Este índice lo que mide es si permanentemente a un bono le faltaran 2 años para el vencer, entonces ustedes lo ven en un mes más y todavía le faltan 2 años, y en 6 meses más y todavía le faltan 2 años, te pagaría en UF una tasa de 1,45%. Y ahí está para los distintos plazos. ¿Se entiende? Entonces es un índice que trata de hacer como si el bono tuviera vencimiento constante. No tiene un vencimiento que se acaba. Entonces tú puedes medir la evolución de la tasa a 2 años a través del tiempo, porque si no alguien dice, oye, es que si yo agarro el bono en un año ya no es una tasa a 2 años, pues una tasa a 1 año solamente. ¿Sí? Lo mismo se hace acá con el benchmark en pesos. Entonces a 2 años paga 7,1, pero fíjense, a 5 años paga 3,97, a 20 años paga 4,34. Entonces, en pesos sobre todo, fíjense que no hay mucha volatilidad en UF. El problema es la inflación. Entonces, ahí está bien movido los plazos. Amalia. Profe, en este caso aparece como al lado que están todos en cero. ¿Es porque los bonos son poco volátiles o porque el No. mercado acaba de abrir? Es que no son bonos. Al final del día lo reajustan. Entonces, como que ese es de los pocos datos que no se mueve en tiempo real. Ya. ¿Entiendes? O por ejemplo, miren, como nosotros estábamos medio en la función desde antes de las 9, habían cosas que no se movían tanto. Pero si se fijan ahora, el dólar se está moviendo mucho porque el dólar se transa entre 9 y 2 de la tarde. Pero diría que a veces se tratan de hacer algunas transacciones como pre las 9, pero es difícil que alguien la acepte, como que uno la mira, es como una orden perdida, pero podría haber un gap gigante, pero que agarre como fuerza el mercado a las 9. Y ya diría que después de la 1 pierde harta liquidez en el tipo de cambio, entonces fíjense que ahí va, no sé, 3 pesos al alza, entonces más o menos ese es el gap que tomó del viernes hasta ahora. Todas las noticias que hayan estado como fuera del cierre o en el fin de semana se absorbieron en esos 3 pesos de diferencia. Entonces, no es que todos los activos aquí se vayan a mover, los índices se actualizan una vez al día, entonces eso no se van a ir moviendo tan rápido. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos acá? Al final tenemos el cobre y dice London Metal Exchange, eso significa LME. Y dice 10.113,25. ¿Qué significará eso? ¿Alguien sabe cuánto vale el cobre? Estaba sobre 4,7 creo. La libra. Ya, Dólares la la libra. libra, listo. ¿Y cómo aquí sale 10.113? ¿Qué será eso? Los centavos, ¿no? Centavos, entonces vale 101,13 dólares. ¿Dólares qué? Porque yo les voy a mostrar cómo podrían saber qué significa con seguridad, pero en el fondo quiero como que desarrollen un poco su intuición financiera, la lógica que van a tener. Porque si esto fuera 101 dólares, no sé, no se parece en nada a 4. Tienen que darme otra idea. Si no fuera por libras, ¿cómo podrían medir el cobre? ¿Alguien se le ocurre alguna medida para el cobre? ¿Onzas? Cierto, pero no se usa. Valoro seguro que sí la onza. ¿Qué otra medida para el cobre?
Tonelada. Tonelada, Kilos. listo. Eso es. En una tonelada, ¿cuántas libras hay? Creo que 1000. ¿Cuánto pesa una libra? Acá lo encontré y son 2204. Gracias. Porque ¿Cuánto una será? libra, ¿cuántos kilos son? Son 2,2. 2,2 libras por kilo. Ah, Entonces, sí. una 2,2. libra es 0,45 y fracción. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá lo que se está cotizando es dólares por tonelada. Entonces, si ustedes dicen, oye, el dólar, la libra varía 4,7 por 2.200, suena como a 10.000 dólares la tonelada. ¿Sí? En cualquier caso, si no sabemos cómo, uno va y se pone acá encima, ¿ya? Y entonces, a veces te va a decir lo que estamos viendo. Si no, yo lo voy a pinchar. Si lo pinchan, fíjense que acá arriba me va a haber tomado el precio. ¿Lo ven? Cuando tengan dudas si seleccionaron el activo, fíjense en esa barra, ¿ya? Y yo le voy a dar una función específica. Voy a decir las últimas dos cosas que hay acá y después vamos a ir a la función específica. Abajo dice Commodities y dice COMEX Copper, ¿ya? Y abajo dice NYMEX Crude. Entonces, en la Bolsa Mercantil de Chicago, el cobre se transa a 446. Ya, ahí sí que estamos viendo. ¿Cómo leo eso? 446, ¿qué? Vamos, tírense el piquero. Eso será 446, ¿qué? ¿Nadie se le ocurre si lo dijimos recién? Las libras eran 4, y algo, ¿no? Tal cual. Ya, entonces lo que estamos viendo aquí es centavos de dólar por libra, por eso dice 446. Entonces, cuando en Bloomberg tenga la D minúscula, son centavos de dólar. Cuando tenga la D mayúscula, entonces son dólares. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí la cotización en la Bolsa Mercantil de Chicago es en centavos por libra. En la Bolsa de Metales de Londres es en dólares por tonelada. ¿Sí? Y abajo lo que tienen es el NYMEX, en la New York Mercantile Exchange, la bolsa mercantil, no la bolsa de valores de Nueva York, en dólares el barril de petróleo, 96 dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras cosas tienen abajo? Hacia abajo de la función tienen noticias que podrían serles interesantes, ¿ya? Que tienen que ver mucho con economía. Nosotros la próxima semana vamos a revisar una cantidad importante de las noticias de economía, pero vamos a decir, mira, aquí fíjense que hay una R y salen como estas barritas pintadas, ¿ya? Entonces, mientras más barritas pintadas, más relevante o más líquido, depende de lo que estemos viendo, pero si es un activo, mientras más líquido sea, más de esas barritas va a tener pintadas. Aquí lo que te dice, mira, cuando anuncien el desempleo, que debería ser el jueves a las 9 de la mañana, es una noticia súper relevante para todo esto, ¿sí? Después, ¿cuánto fue la producción total de cobre al día siguiente, etcétera? Te dice como una serie de indicadores económicos que serían importantes cuando es la reunión o a qué hora se va a dar el dato, ¿ya? Y ahí, si ustedes quieren, podrían marcar la campanita como si alguien se dedica a esto, generalmente va a querer que le avisen este tipo de cosas. Lo que pueden ver al lado es que dice el Sarvi, la encuesta dice que la tasa de desempleo va a ser 7,8. La anterior fue 7,5. Entonces, cuando ya salga el dato, va a decir actual, no sé, 8%. Oye, sorprendió negativamente, eso va a pegar en el IMASEC, no sé, en la inflación, bla, bla, bla.
Si sorprendió positivamente y sale de 7,3, oye, es súper bueno, es más bajo que el mes anterior y muy por debajo de lo que esperaba el mercado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después tienen la producción manufacturera year on year, eso significa Y on Y, y ahí van a tener distintos indicadores, pues las ventas del retail, la economía, la actividad económica, perdón, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí como que tienen más o menos qué espera el mercado. Normalmente esa encuesta que aparece ahí se envían todas esas encuestas a mesas de dinero, a corredoras de bolsa, etcétera, y se recopilan todo lo que hayan contestado. No siempre están obligados a contestarlo, pero se estila a contestarlo, sobre todo para los economistas de cada uno de los bancos, de la AFP, etcétera. Y entonces van a tener ahí como la estimación del mercado. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Ya. Entonces yo tengo seleccionado el cobre y voy a poner la función description. Ahí en des vamos a ver lo que decíamos. Fíjense que aquí está dólares con mayúscula por tonelada métrica, metric ton. ¿Sí? Estamos viendo el cobre spot. ¿Qué es más raro? Cuando nosotros la próxima semana veamos commodity en profundidad, nosotros vamos a ver que los commodities no tienden a transarse en el spot, tienden a transarse a futuro. Entonces, los precios futuros son mucho más significativos que los precios spot. Pero ahí tienen cuánto es exactamente eso. Si fuera algo de otro orden, por ejemplo, vuelvo a la función BTM, vamos a tener acá Chile, el precio en la bolsa mercantil. Entonces, fíjense que ahí la bolsa mercantil de Chicago tenemos el generic first. Y entonces aquí voy a decir, dame la descripción. Entonces, acá lo que tenemos es, fíjense, centavos de dólar con D minúscula la libra. Como un contrato de futuro ya no es spot, entonces fíjense que ahí cambia todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí va a hacer esa diferencia. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro. Perfecto. Entonces, miren, voy a volver a al submenú de F2 para ver algunas cosas más que tienen que ver con gobierno. Por ejemplo, el Global CDS Chart. Entonces, lo que tenemos acá es... no borré esa flechita. Que apreté. Aquí. Lo que tenemos acá es que uno podría encontrar los credit default swap para ciertos tipos de cosas. Aquí normalmente se está dando lo que se pagan para un bono de Estados Unidos y que lo ofrezcan estos tipos de intermediarios. Si ven, por ejemplo, un CDS para Goldman Sachs se vendía por esa cantidad de puntos. Y fíjense que la línea verde se corta, chao. No hubo transacciones de... Este es un valor de mercado ya, evita lo teórico. ¿Sí? Entonces ahí va a tener una diferencia significativa. Por ejemplo, Morgan Stanley va por abajo, empieza a subir obviamente este año, pero todavía